Muy buenas tardes, respetable y querida teleaudiencia que me permite llegar hasta su lugar de trabajo, a su hogar, donde quiera que estén y me puedan escuchar unos pensamientos acerca de algún tema de importancia del que estamos viviendo actualmente. En la reunión anterior dije que el mayor sueño en el corazón de cada ser humano es el de vivir en un mundo perfecto o casi perfecto, o por lo menos un mundo donde tengamos paz y donde tengamos tranquilidad, porque ese es el deseo de toda la humanidad, alcanzar precisamente ese sueño donde tengamos un ambiente de paz y de tranquilidad. Sin embargo, nosotros vemos y experimentamos una verdadera tragedia en la humanidad por una falta de entendimiento que ha causado tantas batallas, guerras, etcétera, por dolores incontenibles, enfermedades incurables, maldiciones irrevocables. Y yo me pregunto, y muchos se harán la misma pregunta, ¿no cree cada uno de ustedes que habrá alguna forma de hacer algo o de encontrar algo que nos dirija en la dirección perfecta o correcta? Porque muchos de los problemas que nos aquejan a cada uno de nosotros y a la humanidad entera se deben a que nosotros no tenemos actitudes sanas. Y no son sanas porque nuestras pasiones, las pasiones en cada uno de nosotros están desordenadas. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con pasiones desordenadas? Que en mi mente no hay pensamientos correctos. De mi boca salen palabras corruptas. Por ejemplo, si alguien me ofende, si alguien me hiere, si alguien tiene una deuda pendiente conmigo, en un momento dado yo siento ganas de vengarme, de pagar mal por mal. Actúo así porque muchas veces no sabemos o porque no nos enseñaron y otras veces porque no somos capaces de manejar los problemas que nos rodean. Entonces tiene que haber una forma de controlar y de cambiar estas pasiones. De otra manera nosotros vamos a parar en amargura, en resentimiento y en guerras. Sin embargo, yo estoy seguro que nosotros teniendo la revelación correcta, nosotros vamos a tener la forma adecuada para controlar esas pasiones de las que me estoy refiriendo. Pero la única forma es ir al fabricante y consultar al fabricante, al que hizo mi existencia y que hasta el día de hoy no deja de manifestarse. Porque, por ejemplo, ¿quién es el que nos surte el oxígeno a diario y de una manera gratuita? Y si yo dije la vez pasada, tapémoslo la nariz. Y nos damos cuenta que en 30 segundos nosotros necesitamos ese oxígeno para poder vivir. Ahora, ¿quién produce o quién nos provee de ese oxígeno? ¿Quién mantiene la Tierra girando en su eje las 24 horas del día? No es otro más que el Creador. Entonces nosotros tenemos primeramente que reconocer que Él fue el que nos hizo. Pero ¿cómo nos hizo? Nos hizo a su imagen, a su semejanza. Pero tenemos que entender que Él no es de carne y hueso. Su esencia es que Él es espíritu. Algo que no se ve de una manera física, pero sí la manifestación de su reino. Y por eso me repito, ¿quién produce el oxígeno? ¿Quién produce la vitamina D3 a través del sol, a través de la claridad, para que nosotros podamos vivir? Entonces, si Dios es tan importante en nuestra vida, tenemos que tener una relación con Él, pero a nivel del espíritu. Aclaro, así como una hormiga, o como una hormiga, nosotros tenemos que volvernos hormigas para tener una relación, porque tiene que ser de acuerdo a su imagen, a su lenguaje, a sus costumbres, etc. Entonces nosotros vemos, cuando acudimos a la Escritura, que nuestra relación con el Creador, nuestra relación con Dios, tiene que ser a ese nivel. Él es el Espíritu y dice su palabra que el Espíritu
escuchen bien, es el que da vida. El cuerpo no nos ayuda o no nos da o no nos sirve para nada, dice una versión de la Escritura. Y lo que Jesús está diciendo en estas palabras es que la verdadera vida viene de Dios a través del Espíritu, porque Él es Espíritu y se relaciona con nosotros de esa manera. Entonces, la vida no viene de nuestro cuerpo, no viene de lo que se refiere a la biología, no viene de hacer ejercicio, de lo que comemos, de las vitaminas que consumimos, etcétera, etcétera, sino que la vida viene de una relación espiritual con la vida verdadera, que es la vida de Dios. Y muchas veces hemos pensado nosotros que no es así, sino que es por ir al gimnasio, es por ir a los salones. Pero Dios te dice, no, esa es la parte de afuera. La recibiste de la misma manera como la recibió Adán al principio. Empezó formando un ser del barro de la tierra. Y algún día me podré ocupar, porque la tierra tiene 11 minerales y 4 gases. Por eso es que Él nos formó de ahí. Por eso Él podrá ser capaz el día de mañana de resucitarnos, porque va a tomar un poquito de polvo con esos minerales y esos gases y podrá soplarnos y recrearnos o crearnos de nuevo. Entonces, Dios nos creó del barro de la tierra y luego sopló de la misma manera como lo hizo sobre Adán. Y cuando el cuerpo estaba vacío, vino ese espíritu que es el que nos da vida a este cuerpo. A este cuerpo que es el que nosotros nos vemos unos a otros. Pero Dios quiere que nosotros entendamos esto. Porque si nosotros no lo entendemos, si nosotros estamos separados de ese cuerpo o de la relación, estaremos perdidos. Nosotros necesitamos la relación con Dios. Y vuelvo a repetir, Él dijo, es que el Espíritu es el que da vida. Entonces, si no es la fuente de vida, nosotros vamos a estar alejados y vamos a morir. ¿Y cómo le invertimos nosotros? Nosotros hemos pensado que la inversión tiene que ser a través de los salones de belleza, a través de los gimnasios, a través de los cursos de motivación, a través de otras maneras, pero eso no es suficiente. Dios no está en contra del ejercicio, del ir a los gimnasios, pero todo tiene que ser en su orden y en su momento. Pero cada vez que nosotros nos ocupamos de otras cosas, nos estamos alejando del fabricante. Empezamos a desgastarnos, empezamos a secarnos. Y nosotros necesitamos estar llenos de la vida, pero de la vida de Dios. O de la vida del Espíritu, mejor dicho. Entonces tenemos que llenarnos de la vida del Espíritu. Y nosotros podemos ver lo que dice, por ejemplo, la epístola a los Romanos en el capítulo 8. Y dice, si el Espíritu es aquel que levantó a Jesús de entre los muertos y que vive o mora también en vosotros, Él es el que vivificará o nos dará vida a estos cuerpos mortales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que está dando vida a nuestro cuerpo en este momento? Definitivamente que es el Espíritu. El Espíritu de Dios conectado con nuestro espíritu es lo que va a derramar o derrama vida y vida en abundancia. Por eso el Señor Jesús sobre la tierra pronunció estas palabras y dijo, porque yo he venido para daros vida, pero vida abundante. Esta abundancia viene de estar lleno del Espíritu de Dios en nosotros. Tu espíritu siempre tiene que estar lleno de la vida. Y esto lo logramos estar siempre conectados al Espíritu de vida que es Dios mismo. Y que es el que nos da las fuerzas para vivir y actuar en este mundo donde nosotros nos movemos. Ese Espíritu es el que nos da fuerza o fuerzas para hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Es lo que nos permite andar de arriba para abajo. Es lo que nos permite que no nos cansemos. Es lo que nos permite que no nos desmayemos. Y hay alguien que escribe en el Antiguo Testamento, capítulo 42, un profeta llamado Isaías, que dice en el verso 4, que no te cansarás, que no te desmayarás. ¿Por qué?
Porque el Espíritu es el que nos da vida, es el que va a surtir esa vida. No es el ejercicio que nosotros estamos haciendo de muchas maneras, en los gimnasios o en la calle, donde sea, para levantar nuestro cuerpo, nuestra vida. Si nosotros estamos llenos de la vida, pero de la vida del Espíritu, si nos llenamos del Espíritu, pero a través de un alimento especial, que es la palabra de Dios, aquí está contenido lo que Dios ha hablado durante siglos. Y estas palabras son espíritu, no es literatura. Entonces, esto tiene que estar rebosando en nosotros, estar lleno de vida. Entonces, nosotros, por más que hagamos mucho ejercicio, pero muchas veces pensamos que primero es hacer el ejercicio, primero es cuidar nuestro cuerpo o cuidar nuestra carne. Pero eso es el aspecto físico. Pero se nos olvida cómo estamos nosotros verdaderamente en nuestro espíritu. ¿A quién nos parecemos? Cuando nosotros nos vemos muchas veces en el espejo, nos vamos a ver bien, pero no vamos a ver lo feo que estamos por dentro. Y entonces no logramos ver cómo está la parte inmaterial, la parte del espíritu en nosotros. ¿Por qué? Tenemos que verlo y tenemos que saber, pero tenemos que preguntarnos, ¿de qué estás alimentando esa parte espiritual de tu vida? ¿Qué alimento le estás dando? ¿Qué come todos los días? Así como tú comes 3 veces al día alimentos, nosotros tenemos que entender que si nosotros somos espíritu, nosotros tenemos que comer un alimento y nutrirnos de ese alimento, que esa es la palabra de Dios. Este es alimento, este es lo que alimenta nuestra vida espiritual. Entonces nosotros decimos, bueno, yo voy a comer, yo me voy a alimentar porque quiero fortalecerme, porque necesito ser fuerte en este mundo. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir, pero además tenemos que ayudar a muchos. Somos padres, somos abuelos, somos jefes, somos etcétera, etcétera, jerarcas, etcétera, etcétera. Pero muchos tienen que saber lo que yo me estoy refiriendo y lo que ustedes están oyendo en este momento. Muy pocos están seguros de cuál es su propósito por el cual fueron creados y puestos sobre la faz de la tierra. Si nosotros preguntamos en la calle a la gente y le decimos, ¿para qué estás tú en la tierra? ¿Cuál es el propósito de que estés aquí en la tierra? Pues mucha gente lo que va a citar es, cita a Shakespeare, a Molière, a Platón, a Einstein, pero no tienen idea y repiten las cosas que han sido escritas, pero que no son una verdad o una realidad. ¿Y por qué? Porque no lo saben, porque no están llenos de vida sabia. Su espíritu está muerto, su espíritu está buscando a dónde ir. Su espíritu está separado de Dios. Los grandes filósofos griegos llegó el momento que me dijeron, mire, yo solo sé que no sé nada. ¿Por qué? Porque su vida estaba vacía. Ellos estaban separados de la fuente de vida y no tenían claro el propósito por el cual habían venido a esta tierra. Y nosotros solo vamos a saber cuál es ese propósito, de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos, si nosotros entendemos cuál es el propósito, cuál es la idea, cuál es el destino, el futuro que Dios ha dado para cada uno de nosotros. Y entonces no tendremos nosotros problemas existenciales. Si empezamos en el Espíritu, si estamos llenos del Espíritu de Dios, el cuerpo o la mente, que es naturaleza eminentemente humana, en la mente vamos a tener el criterio, los consejos de los amigos, de los hermanos, de los profesores, pero ese no es el consejo correcto. ¿Por qué? Porque es parte de una naturaleza humana, natural, pero no es la naturaleza de Dios, ni es el consejo de Dios. Eso solo se refiere a la parte del cuerpo. No, eso no llena todas las necesidades que nosotros tenemos. La razón, las emociones, las cosas del hombre, las cosas terrenales. Nosotros necesitamos una dirección y no nos podemos salir del riel de donde hemos sido puestos. ¿Por qué? Porque nuestras capacidades son limitadas. Si queremos llegar a una vida mejor,
a una vida más alta, si queremos levantar nuestro nivel de vida, si debemos de alcanzar mejores resultados, hay un consejo que es prioritario y Dios o el Señor Jesús le declaró a los que lo acompañaban y le dijo, mas primeramente es necesario, escuchen, primeramente, esa es la prioridad de nuestra vida, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas o serán añadidas o serán agregadas. Pero muchos están buscando el nivel de vida en lo que el mundo propone, en lo que los catálogos nos muestran. Y los catálogos nos van a señalar los mejores restaurantes, las mejores bares, los mejores viajes, las mejores formas de hacer dinero, cosas que realmente no llenan tu vida. ¿Cuántas veces vemos a gente que ha tenido todo? Y de repente dicen ellos, es que yo no siento nada, es que lo único que siento es que no estoy conforme, que estoy vacío, que no soy feliz, porque todo lo han invertido en algo que no aprovecha, han invertido en algo que es realmente del mundo natural. Pero nosotros tenemos que no invertir en lo que vemos con los 5 sentidos. Nosotros necesitamos levantar nuestros ojos y preguntar, ¿de dónde vendrá la sabiduría? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él dice, Dios te dice, mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Y él es el que nos va a dar la verdadera sabiduría. Y entonces, quiero decir y aclarar que Dios no está en contra de los gimnasios. Dios no está en contra de que te diviertas. Al contrario, a Dios le encanta. Por eso él inventó el gozo. Pero quiero decir que ese gozo viene del Espíritu. Nosotros hemos buscado la felicidad en cosas, pero ¿en cuáles cosas? En algo que realmente no aprovecha. Nosotros tenemos que buscar el gozo que está por encima de la felicidad, que viene de una dimensión muy superior de todo lo que nosotros deseamos. Los deseos de nuestra parte natural, carnal, son de la parte corrupta de lo que el Espíritu puede dar. La carne busca felicidad. El Espíritu no hace eso, sino que el Espíritu propone el gozo. ¿Por qué? Porque el gozo es eterno. No lo vamos a perder nunca. En cambio, la felicidad se nos puede ir en cuestión de segundos. ¿Por qué? Porque si alguien nos mira feo, porque si alguien nos ofende, porque si alguien nos hace mala cara, por si alguien nos da la espalda, ya nosotros no somos felices. Pero Dios nos dice, aprovecha lo que viene o lo que el Espíritu te da. Y el Espíritu te va a dar todo lo que tú desees. No va a quedar nada pendiente. Entonces, nosotros tenemos, en lugar de concentrarnos en un sistema que nos dicta lo que ven nuestros 5 sentidos, nosotros tenemos que ver el mundo espiritual. Y el mundo, porque miren, el mundo puede ser muy religioso. Mucha gente va tras las religiones, pero el mundo puede ser muchas cosas. Muy científico, muy religioso. En los catálogos nosotros vamos a encontrar revistas llenas de competencias, de diversión, películas, etcétera, etcétera. Pero esto no es lo que va a levantar en ti el gozo. Un gozo que dije es eterno. Entonces, eso realmente, el gozo que viene de nuestro espíritu, es lo que nos va a hacer progresar en nuestro espíritu. Eso nos permite lograr el plan de nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Si no lo logramos a través de los catálogos, de las competencias, nos vamos a sentir frustrados. Porque uno puede ser un ganador en una competencia hoy, pero mañana a lo mejor compite y ya no vuelve a ganar. Ya no, la felicidad se fue. Pero con el Señor es diferente. Entonces, muchas veces la gente se muere. Y las estadísticas mundiales dicen que solo el 10% de los casi 7 billones que hay sobre la faz de la tierra han sabido cuál es el propósito para pasar sobre esta tierra. Los panteones están llenos de pensamientos y frases de los grandes escritores, de los grandes filósofos, de los grandes escritores como Shakespeare, como Sócrates, como Aristóteles, etcétera, pero nunca van a poner unas frases que realmente nos hagan sentir felicidad,
porque ellos nunca supieron para qué estaban aquí. Y dije anteriormente que ellos dijeron, mire, yo solo sé que no sé nada, dijo uno de ellos. ¿Pero por qué? Porque siguieron los consejos, entendieron que el propósito era a través de lo que veían con los 5 sentidos, y ese no es el propósito por el cual Dios nos hizo criar sobre esta tierra. Por eso Dios te dice, si tú sigues tu carne, no vas a, si sigues lo natural, el consejo de lo natural, no vas a aprovechar tu vida. La vas a echar a perder, la vas a despreciar en lugar de vivir y alcanzar las cosas grandes, los grandes resultados. Y déjenme ilustrar con una porción bíblica cómo es que nosotros recibimos cosas que podemos denominar tentaciones. Y en esta escritura, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4 y verso 4, dice que Jesús, después de haber sido bautizado, fue llevado al desierto. Y en el desierto encontró a alguien que vino a tentarlo, que vino a provocarlo con una tentación, y le dijo, si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Y él dijo, o él respondió, mejor dicho, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Porque Jesús estaba hablando con ese tentador, con ese enemigo, pero ese enemigo le estaba proponiendo cosas materiales o carnales. Pero él sabía, porque él sabía que el haber pasado 40 días en el desierto y en ayuno, entonces tenía una necesidad física o corporal de comida. Pero esa comida era para llenar su parte natural o su carne. Entonces, pero Dios le dice, mira, si nosotros somos hijos de Dios, si alguien es hijo de Dios y tiene poder, no trata de esa manera. Porque el desafío que le estaban haciendo al Señor Jesús sobre convertir esas piedras en pan, era que Él demostrara su poder a través de obras milagrosas, como producir un pan que era para Él mismo. Y Él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces Jesús le dice, no te preocupes tanto de la parte material, no te preocupes tanto de lo que tú sientes, sino preocúpate de lo que Dios o lo que yo te puedo dar para que estés vivo, para que estés fuerte, para que no desmayes, etcétera, para que estés poderoso, para que estés libre, para que tengas gozo. Por eso le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las palabras de la Biblia son importantes porque son vida. Él dijo, el Espíritu es el que da vida. Mis palabras, dijo Jesús, lo que Dios o el Hijo de Dios habla, son espíritu y son vida, pero son alimento que viene a nutrir la parte interior nuestra, que es nuestro espíritu. Y son importantes porque son vida, es cierto, aquí está el Espíritu de Dios, y eso es lo que va a alimentar, lo que nosotros necesitamos, alimentar nuestro espíritu, que no es como hot dogs o hamburguesas o tacos, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale o que ha salido de la boca de Dios. Entonces, las palabras son importantes, por eso Él dice en un Evangelio del capítulo 1 de San Juan que en el principio existía el Verbo, pero el Verbo se hizo carne a través de Jesús. Entonces, Jesús se hizo carne. Y Cristo Jesús, hablándole aquí en la tierra, dice que esto es poderoso, que sus palabras son poderosas. Es más poderosa y más cortante que espada de 2 filos, porque penetra hasta las coyunturas y separa el alma del espíritu. Esto significa que la palabra de Dios, cuando viene hacia nosotros, cambia nuestra vida. La palabra entra en nosotros y tiene un efecto sobre nuestra vida, porque separa automáticamente la parte natural o carnal de lo que es el espíritu. Y llega y penetra hasta el espíritu. ¿Para qué? Para alimentarlo, para nutrirlo, para fortalecerlo con poder. Llega con ese poder de transformación que cada uno de nosotros necesitamos. Así que cuando nosotros leemos esta palabra,
Esta palabra es la que entra en nosotros y viene a alimentar como Dios quiere, o el sistema de Dios es alimentando el espíritu, que es lo que nosotros necesitamos alimentar, porque es lo que nos da vida, dice. Las decisiones que vamos a tomar en el día no son las mismas que nosotros podemos tomar si nosotros no nos llenamos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiene que tomar o agarrar el pensamiento de como piensa Dios. Dios es el que nos va a dirigir cuál es la mejor carrera, cuál es la mejor novia, cuál es el mejor negocio, etcétera, etcétera. Tu mente se tiene que alimentar sobre lo que está escrito, sobre lo que Dios ha dicho, sobre lo que Él quiere, sobre lo que es la voluntad de Él, para que tus decisiones y tus elecciones vayan a ser guiadas por el Espíritu Santo y no sean erradas, como dije al principio, y no nos lleven a tener una sociedad caótica como la que actualmente nosotros estamos viviendo. Y ese entonces es el plan de vida. Dios no quiere que nosotros funcionemos conforme a lo que nosotros vemos con los 5 sentidos, porque Dios ha dicho, tú eres espíritu, así te hice. Tú tienes un alma y tienes un cuerpo, por lo tanto, el cuerpo es solo la casa donde vive tu espíritu y donde vive tu alma. Entonces, como es así, como es nuestra casa, pues como es en nuestra casa, la casa natural, nosotros somos los que mandamos como jefes de nuestras casas. El espíritu es lo mismo, así tiene que funcionar porque así fue diseñado. El cuerpo es lo mismo, tiene que ser guiado, dominado, ordenado a servicio de lo que el Espíritu le dice. Entonces, para vivir en este mundo, nosotros necesitamos la dirección correcta en nuestra vida. Y lo que manda en mi vida es que yo soy un espíritu. Y el espíritu que está dentro de esta casa, que es el cuerpo, es el que manda. Pero ¿cómo vamos a mandar nosotros si este cuerpo no tiene fuerza, si está débil, si no está alimentado, si nunca lo alimentamos? A veces parece que uno tiene un espíritu que a lo mejor viene del África, de otro lado, pero nosotros tenemos que entender que tenemos que vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. La palabra es espíritu y nosotros tenemos que oír lo que dice el Evangelio de San Juan capítulo 4, cuando dice que Dios es espíritu. Y los que le buscan, los que le adoran, los que le oyen de Él, lo tienen que hacer del mismo modo que es el verdadero, conforme al Espíritu. Pues el Padre así quiere que lo haga. Un día Jesús estaba hablando a una mujer junto al pozo de Jacob y le dice, el Padre es Espíritu. Y los que le hablan, los que traten de alcanzarlo, de llegar y de oírlo, tienen que hacer de la misma manera. Y le dice eso porque Dios dice, yo soy espíritu. Y tú, hombre, solo puedes llegar a mí, solo puedes tocarme, solo puedes hablarme como espíritu. Puedes hablarme, puedes entrar en mi presencia, pero no hay otra manera de entrar en conexión con Dios fuera de su espíritu. Espero que no esté hablando griego, pero todos los que pretenden que la mente tenga poder, que la mente puede hacer por sí sola grandes cosas, que la mente escucha la voz de Dios, se equivocan, porque la mente es carnal, es natural, y para nada sirve o para nada aprovecha, dice la palabra. Tu mente no fue hecha para hablar con Dios. Tu mente fue hecha para que te conozcas a ti mismo, para que controles tus emociones, para que disfrutes de tu inteligencia y que recibas la sabiduría que viene de Dios. Entonces, tú tienes que almacenar en tu memoria, etcétera, etcétera, para que puedas razonar, y para que puedas comunicarte con Dios, pero a través de lo que viene de arriba. Nosotros somos un espíritu. Y esa fue la razón o el diseño a través del cual fue hecho el ser humano. Fue hecho para conocer y comunicarse con Dios. Entonces voy terminando nosotros con que nosotros somos un espíritu inmaterial. No somos nada material. Con esta mente no se le puede llegar a Dios. Y la Biblia es muy clara. Las palabras tenemos que
leerlas, tenemos que pronunciarlas, pero que han venido a nuestro espíritu. Entonces, este no es un libro de historia. Nosotros no vamos a poder entenderlo hasta que nosotros permitamos que el Señor venga a nuestra vida y que el Espíritu nazca en nosotros de nuevo para poder tener esa conexión y ese entendimiento que necesitamos para poder recibir y escuchar y dirigir las instrucciones y cumplir el propósito para el cual vinimos a esta tierra. Esto nos dice muchos que tratan de entender con la mente, y la Biblia no es algo que esté a nivel espiritual. La Biblia se tiene que revelar, pero se tiene que revelar a nuestro espíritu. Y de nuestro espíritu será trasladada a nuestra mente para que nosotros podamos procesar esa información, y entonces de esa manera nosotros podamos trasladar, después de un análisis y meditarla, y podamos trasladarla a nuestro cuerpo con decisiones que sean correctas. Este es el papel de la mente. La decisión la decisión de obedecer o no, pero solo se tiene a nivel espiritual. No es algo, porque esto no es normal. Entonces, nosotros podemos leer 20 veces este libro y no lo vamos a leer y no lo vamos a entender. Pero en la manera en que lo vamos a ir leyendo, vamos a decir, wow, esto no lo había entendido yo antes. En la manera en que nosotros hemos recibido al Señor para que esté dentro de nosotros, el Espíritu va a abrir nuestros ojos espirituales y vamos a poder conocer y entender lo que es espiritual, lo que es externo, lo que tiene poder, y porque es lo contrario a lo que la mente pueda tener. Entonces, termino diciendo, no es cierto. La mente no está hecha para tener poder. La mente está hecha para pensar, para tomar decisiones, emociones, sentimientos, etc. Entonces, termino con una oración esperando que sea de alguna edificación a cada uno de nosotros, pero que entendamos que nosotros somos seres eminentemente espirituales. Nosotros somos un espíritu que tenemos un cuerpo, pero eso no es más que el vehículo donde se traslada el espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Señor, te damos gracias porque estamos entendiendo en esta hora que tus palabras, siendo espíritu, nos llevarán a desarrollar una clase de vida que es una clase de vida real y diferente a la que nos han enseñado. Por tanto, te damos gracias en esta hora, Señor. A ti sea toda honra y toda gloria por esta revelación, que surta el efecto para el cual fue enviada, que es la transformación de cada vida, de tal manera que nuestras ejecuciones sean las correctas, sean las claras, para la honra de tu nombre, pero para que nosotros tengamos una vida realmente verdadera y gozosa, en el nombre de Jesús. Amén.